Bueno, como vos bien lo dijiste, hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes porque hace un poquito más de 100 años se descubrió la insulina, que como en general todo el mundo sabe, es la hormona que usamos para que baje la glucosa en la sangre, en las personas que así lo necesitan. Lo que más tenemos que saber es que hay dos grandes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que son las personas insulino dependientes desde el principio del diagnóstico, y eso en general ocurre en niños y adolescentes, y eso insume aproximadamente un 10% de los casos de diabetes. El 90% o más de los casos de diabetes son diabetes tipo 2, que es la diabetes que se asocia con la edad adulta, en general personas más de 40 años, y que en general también tienen factores de riesgo que le llamamos nosotros, como son antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial asociada, aumento del ácido úrico, por ejemplo, o mujeres que en sus embarazos hayan tenido diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece y termina en un embarazo, o que, como hace varios años eso no se estudiaba, una mamá sepa que ha tenido un hijo que ha nacido con más de 4 kilos. Esos son factores de riesgo para diabetes. Bueno, ¿y cómo detectamos, cómo logramos este diagnóstico? ¿En algún momento se recomienda algún estudio? ¿Cómo funciona? Sí, sobre todo eso es una pregunta muy importante porque hace unos años atrás aproximadamente el 7% de la población padecía diabetes, lo supiera o no. Y en los últimos años, en un nuevo censo que hubo, sabemos que el 10% más o menos de la población tiene diabetes. Y vuelvo a repetir, lo sepa o no. El tema con esta enfermedad es lo asintomático, no da síntomas en la mayoría de los casos. Por eso es tan importante la detección precoz. La detección precoz la hacemos, todos debiéramos hacernos un chequeo anual con un laboratorio general, donde a veces puede aparecer una glucosa alta, pero en muchos casos eso no sucede y hay personas que tienen diabetes y la glucosa en ayunas no está alta o no está tan elevada. Entonces, cuando el médico lo considera y ese paciente tiene factores de riesgo, como los que nombrábamos hace un rato, se impone a hacer a veces otros estudios. Por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, si alguien tiene factores de riesgo y tiene glucosas dudosas y demás, podemos hacer curva de tolerancia a la glucosa, que es donde la persona saben que les dan a tomar un jarabe con azúcar. Entonces se saca sangre en ayunas, se les da un jarabe con una cantidad de glucosa específica y a las 2 horas se vuelve a determinar. Con eso sabemos cómo está funcionando el páncreas, cómo se está metabolizando la glucosa y cómo se produce la insulina. ¿Qué pasa con los niños? A nivel mundial se ha detectado que la diabetes está presente y más aún con la mala alimentación que hemos tomado como hábito. Tal cual, eso es algo que preocupa mucho porque, como decíamos recién, está la diabetes tipo 1 que empiezan siendo insulino dependientes y eso pasa en niños y adolescentes, y la diabetes tipo 2 que nombrábamos que en general es de individuos en la edad adulta y casi siempre asocia a sobrepeso. Pero hoy en día están en aumento muy importante y muy significativo los casos de diabetes tipo 2, es decir, los que empiezan no necesitando insulina en niños y adolescentes. ¿Por qué? Relacionado a la obesidad y sobre todo los malos hábitos alimentarios y al estilo de vida. Cuando éramos chicos nosotros salíamos a jugar, andábamos por todos lados y ahora los chicos en general están adentro sentados o jugando a la play o con el teléfono y eso genera sedentarismo, que es el principal enemigo de esto. Entonces, en realidad en los niños lo más importante también es el control con su pediatra que arbitrará los medios para estudiarlos a los que tienen más riesgo. A consultar y a no quedarse con las dudas. Exactamente, y sobre todo hacer mínimamente lo que todos debemos hacer, un chequeo anual. Y si nos da bien y tenemos factores de riesgo para desarrollar diabetes en un futuro, como los que decíamos recién, antecedentes familiares, sobrepeso, hipertensión arterial y demás, lo más importante en estos casos es tratar de hacer actividad física porque mientras más ejercicio hacemos, mejor se consume la glucosa y mejor actúa la insulina. Entonces, en esos casos, el ejercicio físico, el mantener hábitos de vida saludables, es lo que más ayuda para prevenir la aparición a futuro de una diabetes tipo 2.